conocimiento teológico está mediado por los acontecimientos históricos en que se enmarcan. No hay teología pura que caiga del cielo, por más que se diga que Dios me dijo, por más que se diga que lo soñé, no hay una teología pura. Aún las mismas escrituras, ustedes saben que es producto de un proceso histórico y cultural. Obviamente, el tema de la inspiración de las escrituras como palabra de Dios es un tema que hoy se maneja no como Dios agarrándole la mano a los escritores y dictándole, sino como un proceso de acontecimiento histórico y de revelación en acontecimientos históricos de la voluntad de Dios, que fueron registrados por comunidades de fe, esos acontecimientos como voluntad de Dios salvífica para los pueblos. Entonces, el concepto de revelación y de inspiración de la Escritura no se niega, sino que se reconceptualiza a partir de un dato histórico. La historia como revelación y la revelación como historia de la salvación, se dice hoy día. Teniendo eso en consideración, entonces entendemos de que si no comprendemos los elementos históricos, sociales, políticos, culturales, etcétera, en el que se enmarca el desarrollo de las ideas teológicas y que se da inicio al movimiento de reforma protestante del siglo XVI, pues no vamos a tener una comprensión adecuada no solo de los orígenes, sino del alcance universal que llegó a tener la reforma protestante. Muy bien. Teología en la reforma protestante del siglo XVI. Comienzo. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es de que uno de los fenómenos que vienen a explicar un poco la razón de por qué llegó a tener tanta importancia el proceso de reforma protestante y que de alguna manera explica parte de la fuerza del movimiento de reforma protestante es el tema de que en el momento del siglo XVI, al finales del siglo XV, hay un proceso de disolución del imperio germano-románico. O sea, lo que quiere decir es de que el emperador ya no es el que tiene el control absoluto de todo y cada uno de sus territorios, sino que paulatinamente los territorios van adquiriendo cierta autonomía, cierta fuerza propia. ¿Cómo adquiere cierta autonomía y fuerza propia territorios gobernados por ciertos principados? Por ejemplo, uno es el desarrollo económico de cada pueblo. Dos, la adquisición de una administración eficiente. Y tres, tener un ejército que les permita defenderse. Tres elementos, hay muchos más, pero tres elementos importantes. El tema de la economía, el tema de la administración y el tema del ejército. Estos tres elementos en muchas regiones del imperio se fueron aunando para ir creando ciertas condiciones de autonomía de ciertas regiones del imperio, lo que le fueron dando más poder, trasladando más poder a los príncipes y restándole poder eficiente al emperador en concreto, aunque obviamente es la imagen alrededor del cual se unifican todos estos principados. La primera cuestión fue que se dio, fue con la división en las circunscripciones. Como ven aquí, es el tema de la división en circunscripciones del imperio germano románico, lo que hacía entonces en ese periodo de que cada circunscripción tuviera mayor autonomía y por lo tanto pudiera generar más riqueza, pudiera tener su propia administración más eficiente, más efectiva y tener un ejército mucho más grande y más fuerte, lo que le daba mayor peso. Posteriormente es que con esto son como algunos de los elementos iniciales que dan como resultado, después de la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia en 1648, es que se da por concluido, por completo, mejor dicho, completado el tema de
el nacimiento de los estados nacionales. Entonces, por eso es que esto va a explicar en cierta manera, entonces, el tema del poder de los príncipes, que va a explicar por qué el príncipe de Sajonia va a defender a Lutero frente a las acusaciones de herejías y no le cortan la cabeza a Lutero porque está bajo la protección del príncipe de Sajonia. ¿Por qué? Entonces, estos elementos políticos explican un poco por qué se desarrolla y cobra tanta fuerza. Eso es por un lado. Y por otro lado va a explicar también el tema de la paulatina separación que van adquiriendo cada uno de estos territorios y principados, tanto de la influencia del emperador directamente como de un lastre que hace mucho tiempo querían sacudirse de encima estos países, como es el tema de la Iglesia Católica Romana. Estos estados que están germinando como estados nacionales en la disolución de la unidad imperial, va a explicar un poco también por qué muchos príncipes se unen a Martín Lutero, tanto para, digamos, a veces utilizarlo políticamente a Lutero como una imagen política para separarse de la Iglesia Católica Romana y las imposiciones de ella, como para, digamos, tener mayor autonomía como región, como principado frente al emperador. Y entonces, como hemos dicho, pues con el tema después de la guerra de los 30 años y con la paz de Westfalia, es que se da por concluido un proceso que inicia desde antes, se ha concluido en 1648 con la paz de Westfalia y se inicia ya oficialmente en la historia de la modernidad el inicio de los Estados-naciones. Muy bien. Eso como un primer elemento contextual. Un segundo, bueno, ahí está el tema de la disolución del antiguo régimen imperial. Continúa así. Otro elemento importante es que no podemos entender bien el tema del contexto de la Reforma Protestante si no tenemos en consideración que es la época del comienzo de la burguesía y una economía que se denomina protocapitalista. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estos príncipes, por ejemplo, que son los que administran grandes regiones del imperio, dentro de estos principados van surgiendo, digamos, los burgos que se denominan, que son lugares en las ciudades donde se ubican los grandes mercaderes o burgueses, que son personas que no son de la aristocracia, ni son los gobernantes, sino que son grandes comerciantes, grandes empresarios que han adquirido enormes fortunas. Pues recordemos que el tema del nacimiento de la burguesía y el tema de la economía protocapitalista, con el tema del mercantilismo, la colonización y el tema de la interconexión comercial de Europa con Asia. Recuerden eso cuando veamos un poco de la búsqueda de las rutas comerciales entre Europa y España, entre otros, con Asia principalmente, de donde vendrían muchos insumos de especies, telas, etcétera, importantísimas. Y muchos de ellos habían hecho grandes riquezas, tanto por el tema del intercambio comercial como por la herencia que se les legó producto de las cruzadas y el saqueo de todas las riquezas que se dieron en Tierra Santa. Entonces ya después con las cruzadas entendemos de que al inicio fue tal vez por una cuestión de recuperación de los lugares sagrados, pero al final terminó siendo una empresa de saqueo y de acumulación originaria de riquezas, que es la que van a dar posteriormente origen a la elaboración de una nueva sociedad, un nuevo estamento social llamado los burgueses. Pero es una doble elemento, el elemento tanto el intercambio comercial como el tema de la herencia del saqueo a través de las cruzadas que van conformando familias de poder económico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos burgueses eran los grandes señores poderosos de la economía, pero resulta ahora que los aristócratas y los señores de poder de ese momento
eran los dueños del poder político, pero no eran los dueños del poder económico. Y por lo tanto, muchas veces los gobernantes le tenían que pedir prestado altas sumas de dinero a estos burgueses para emprender sus campañas militares. Por ejemplo, lo que hacían entonces era trasladarle con esto deudas morales y políticas a los nuevos señores burgueses, y esto le permitió entonces a estos señores burgueses ya no ser simplemente plebeos comerciantes, sino llegar hasta adquirir y comprar con estos préstamos los títulos nobiliarios, y llegaron entonces a ser nobles que podían tener acceso, por ejemplo, a obispados, a marcas imperiales, y a todos estos, a ser condes, etcétera. Entonces esto es importante tenerlo en consideración, y vemos ahí cómo en la figura que tenemos acá, vemos a los prestamistas bancarios, o sea, el origen de la banca, del sistema financiero, donde ya no es el intercambio del trueque, el intercambio donde yo te doy algo y vos me das algo más o menos del mismo valor, sino ahora ya la moneda se inventa, se crea una moneda, un circulante que en tipo de moneda de plata, de oro, de bronce, etcétera, que le permite hacer transacciones, grandes transacciones, y esto obviamente permite también a través de préstamos y a través de un sinnúmero de un sistema protobancario a estos señores que vemos en pantalla, digamos, tener realmente, digamos, una capacidad financiera, creando a través de sus bóvedas y su sistema financiero los primeros bancos privados en el mundo. También no se puede entender el tema de la reforma protestante sin el tema del humanismo y el renacimiento, que todo está vinculado. Vemos aquí, por ejemplo, la pintura, esta pintura, ¿no? Que es la escuela de Atenas. La escuela de Atenas, aquí está. También tenemos la creación de Adán, ¿no? De Miguel Ángelo Buonarroti. Y tenemos también aquí la pintura de el cursor no me está dando, el dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no? Y entonces, y vemos cómo estos elementos del Renacimiento ahora ya no es el centro Dios, sino que se va dando un traslado del centro teocrático a una visión, paradigma antropocéntrico, donde ahora el ser humano es tenido como centro del interés de la ciencia, de la filosofía, etcétera. Se traslada entonces de una sociedad medieval que está en decadencia y teocrática a una sociedad moderna donde el centro es el hombre y su razón y su capacidad casi ilimitada de someter y dominar la naturaleza para su propio bien y de organizarse políticamente sin tener en consideración otros elementos más que la civilidad y la ciudadanía. Esto es importante dentro del proceso de reforma protestante, porque obviamente de las categorías esta de la sola fe y la sola escritura y el subjetivismo del protestantismo está vinculado al tema de la recuperación de lo humano, de la libertad humana. En la Edad Media no existe la posibilidad de mi propia subjetividad y mi libertad. Eso es una locura, porque tu subjetividad, tu libertad es la que te asigna el poder político, la religión, el papa, el sacerdote, la iglesia. Entonces, pero con estos elementos del Renacimiento y la puesta en el centro del ser humano y su subjetividad como individuo, y vamos a ver más adelante con el escotismo un poco, y el nominalismo, un poco de este asunto, desde el punto de vista de la filosofía, ahora el hombre, el ser humano, el que está al centro, y se rescata esta subjetividad y el individuo.
Entonces, esto obviamente es importante porque los principios protestantes están fundamentados realmente sobre este asunto. Porque yo, como individuo, debo tener una relación personal con Cristo sin mediaciones sacramentales ni del Papa ni del sacerdote. Ah, pero en una visión medieval y teocrática eso no existe. Lo único que existe es tu identidad, tu salvación, tu vida terrena, todo cuanto soy puede ser, está mediado por los sacramentos, por la iglesia, por el poder terrenal, el príncipe o lo emperador. Ahora, con la modernidad, entonces, puede Lutero decir, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Eso solo es posible producto del cambio de paradigma que se está dando. No, un Lutero que dice, bueno, si me demuestran con la escritura de que estoy errado, entonces me voy a retractar. Si no, no puedo ni debo retractarme porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Eso solo es posible producto de este giro que se da de la sociedad de cristiandad y teocrática a una sociedad moderna y donde la subjetividad y el individuo cobra una importancia fundamental. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la creación del hombre, de Miguel Ángel, ¿no? De Adán, el tema de la filosofía y sale en el centro del cuadro Platón y Aristóteles como las dos grandes paralelas históricas de la filosofía, ¿no? Uno realista, o sea, idealista, que es Platón, y el otro es más, digamos, más de ascendente, diríamos que es la filosofía de Aristóteles, que parte del tema el tema de la realidad como se presenta en tal y a partir de ahí se puede generalizar, digamos, esta realidad creando los conceptos, creando las categorías que dan como resultado pues el nous, la mente, lo trascendente, sin negar el tema de la divinidad, obviamente. Bueno, avanzamos con el tema que tampoco se puede, todo esto está involucrado dentro de un cambio de paradigma que es el que nos legó Copérnico y Galileo. Copérnico, como todos sabemos, fue quemado en hoguera por atreverse a retar el poder de la Iglesia Católica de ese momento. ¿Cuál es el asunto? De que en un paradigma aristotélico toleimaico, donde la Tierra es el centro del universo, pero el centro de la Tierra es Roma. ¿Y en Roma qué está? El Vaticano. Y en el centro del Vaticano, ¿quién está? El Papa. Entonces el Papa es el representante del cielo en la tierra, de Dios en la tierra, porque hay una relación entonces del centro de la tierra con un centro espiritual que es el trono de Dios. ¿De dónde le viene el poder al Papa entonces? Directamente del trono de Dios, porque hay una conexión entre centro terrenal y centro espiritual. Decir de que la tierra no es el centro es restarle poder al paradigma y a la autoridad de la iglesia. Aunque obviamente había elementos dentro de una pseudociencia, una pseudocosmología que realmente sostenía la iglesia y la ciencia en ese momento, que decía pues que realmente la tierra era plana y era el centro del universo. Obviamente que esto se sostenía porque en la Edad Media, todo científico y toda investigación científica tenía que ser permitida, ser refrendada, ¿no? Por la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica decía que era un conocimiento diabólico, por muy científico que fuera, no podía seguir adelante. Eso lo entendemos, por ejemplo, con Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, ¿no? En el Campus di Fiori, ¿no? Por sostener sus teorías de los infinitos universos, que hoy obviamente desde la investigación cosmológica y física se entiende de que realmente existen infinitos universos. No, eso es según la teoría de cuerda hoy día. Pero muy bien, se nos adelantó Giordano Bruno desde una perspectiva mística y fue quemado, Copérnico fue quemado. Y Galileo estuvo a punto de ser martirizado, si no fue porque se pudo retractarse. Recuerden de que cuando él, cuando él
saca su libro Diálogo sobre los sistemas del mundo, que es un paso, que se monta sobre la investigación de las revoluciones celestes de Nicolás Copérnico y desarrolla a partir de su propia investigación y visión del movimiento de los astros. Galileo escribe este diálogo sobre los sistemas del mundo y resulta de que es una forma de decir que Copérnico tenía la razón. Lo agarran entonces y lo hacen que se retracte Galileo. Aunque hay una tradición ahí que dice que cuando se retractó, con el pie hizo como una línea y dijo, sí me mueve, pero se mueve, o sea, me retracto de mi escrito, pero igual se sigue moviendo, no, la Tierra alrededor del Sol, que es el cambio del paradigma geocéntrico al paradigma heliocéntrico. Y esto tiene importancia, ¿por qué? Porque, digamos, es un cambio de paradigma histórico en la ciencia, en la filosofía y en la teología. Este cambio de paradigma heliocéntrico. Y esto tiene muchas consecuencias para la teología que no es ahorita el momento para ampliar. Muy bien. Obviamente, esto es importantísimo, la imprenta de Gutenberg. Es importantísimo entender esto. Por ejemplo, las 95 tesis de Lutero que fueron pegados en la puerta del castillo de Wittenberg, según una tradición, ¿verdad? Que algunos historiadores dicen de que esto es cuestionable, pero supongamos que la tradición es muy linda, pues, y que la vamos a sostener, no como un dato historiográfico, pero sí como un dato de la historia del cristianismo. Entonces, estas 95 tesis fueron reproducidas de una manera más amplia gracias a la imprenta de Gutenberg, ¿no? Que hizo posible no solo la distribución de los escritos de Lutero, sino que también hizo posible la distribución, por ejemplo, de los 12 artículos de demanda de la rebelión campesina en contra de los príncipes y en contra también de estos protestantes que se acomodaron al poder. Entonces la imprenta hizo posible que los 12 artículos de solicitud a los príncipes o de exigencia a los príncipes de los campesinos también fuera distribuido masivamente, y lo que hizo entonces al distribuirse estos 12 artículos de los campesinos es que se incendiara la mecha de las guerras campesinas, de la insurrección, de la revolución campesina alemana en el siglo XVI. Entonces, imaginémonos la importancia. Una imprenta que hizo posible que se distribuyera más ampliamente la Biblia de Lutero que llamamos, ¿no? Así como otras literaturas importantes. También tenemos otro elemento, por ejemplo, que es el desarrollo de la navegación e inventos que permitieron una empresa de las conquistas. O sea, cómo entender el tema del movimiento de reforma protestante sin entender el tema de la colonización, las empresas de conquista, ¿ya? La guerra y la navegación. No se puede, porque eso va a estar vinculado al tema de las misiones, tanto católicas como protestantes, el tema del desarrollo de la navegación. Tenemos aquí también el tema del desarrollo de la ingeniería militar con, con la alabarda, con el arcabuz. El tema del caballo fue tan importante para el tema de la conquista. Ustedes recordarán que con la conquista los indígenas decían de que casi eran como centauros, ¿verdad? Los conquistadores, que eran hombres, cuerpo de hombre, pero con extremidades de caballo. Creían que eran una unidad única, los indígenas, cuando los españoles venían montados en los caballos, férreos, fuertes, y que podían avanzar grandes territorios sin mayores problemas gracias al caballo, y el caballo como un medio militar. Y el otro tema es el entrenamiento de los perros, ¿verdad? Para el tema de la conquista, la persecución de los indígenas, etcétera, perros de guerra. Entonces, todos estos elementos
hicieron posible también fueron desarrollo de la tecnología militar, el desarrollo de la tecnología náutica, que permitieron, y la cuestión de la domesticación y la utilización del caballo para las conquistas, lo que hicieron posible que fuera más eficiente el tema de la conquista de América, por ejemplo. Tenemos el tema de la reunificación de España y la conquista de Abya Yala. Ustedes entenderán aquí que la reunificación de España se da gracias al gran acuerdo entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Que reunifican España y que unen estos dos reinos hispánicos para erradicar la presencia musulmana y de alguna manera judía, siempre y cuando no se convirtieran al cristianismo y le juraran lealtad, no a los reyes católicos. Si era así, pues no había problema, pero el problema era de que si no se sometían, entonces se le era declarada la guerra, y entendemos de que en este proceso de reunificación, el último reducto musulmán era Granada, y en 1492 se pudo anexar o reunificar Granada a España. Y esto es importantísimo porque esta cuestión de la reunificación de España y el último reducto de Granada, la catolización, ¿no?, de España, va a tener una importancia fundamental para el tema de la empresa de la conquista y la evangelización para América Latina. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí el tema de la conquista de Abya Yala. Recordemos de que no era la conquista de América, porque América se llamó posteriormente. Los inicios del cono sur hacia Panamá y Colombia, se le dominaba al continente como Abya Yala. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero una decisión más política latinoamericana, de identidad latinoamericana, es que aunque haya sido solo para nombrar una región que va de Colombia a Panamá, hoy día se asume el nombre Abya Yala como parte de la identidad indígena, prehispánica, general de este territorio ahora llamado América. Muy bien. Otro de los elementos importantes es el tema, como ya ha sido mencionado, el tema de la injusticia y el campesinado. Mire, el tema de la injusticia, la opresión que vivían los campesinos en la Europa del siglo XVI era terrible. Tanto así de que antes de que se incendiara la mecha de la guerra campesina, 1525, en Europa, principalmente en Alemania, estos le emitieron un documento que son los 12 artículos campesinos a los príncipes. Si los príncipes obviamente hubieran aceptado estos artículos, no se hubiera encendido la llama de la guerra, pero entendemos que había una lucha de clase, de intereses y de poder, que siempre los que están en el poder nunca van a ceder a las clases menos privilegiadas los propios privilegios que se fundamentan en la expropiación y exclusión de las grandes mayorías campesinas. Y aquí están un poco, vemos ahí algunas de las peticiones. Por ejemplo, ellos decían, queremos el derecho de elegir y destituir a los clérigos. O sea, tenemos derecho nosotros a elegir nuestros pastores, básicamente lo que decían. También querían eliminar el gran diezmo, que se utilizaba, por ejemplo, a discreción de la Iglesia Católica, decía, y que vaya el gran diezmo para fines públicos, desarrollo, carretera, casa, agua, etc. También decían que se debe de abolir la servidumbre. El tema de la servidumbre, ustedes saben que en una sociedad feudal estaban los señores feudales y estaban los vasallos y la servidumbre. Y ellos eran la servidumbre, que no tenían derecho ni a la pesca ni a la caza. La tierra le pertenecía al señor feudal. Ya, los bosques les pertenecían, el agua, etcétera, todo le pertenecía a los ríos, al señor feudal, y querían restituir el derecho de usufructo de
la naturaleza dada por Dios para todos y todas por igual. Y la restricción sobre el estatuto excesivo de trabajo, de excesivos impuestos y de alquileres. Y el fin de la justicia y la administración arbitraria, o sea, los poderes siempre han ejercido, dictado el tema de las leyes y la justicia a la medida de los poderosos y en detrimento de los beneficios de la gran mayoría. El símbolo de estos campesinos insurrectos es la bota. Si ustedes pueden ver ahí, en el lado inferior derecho de la pantalla, como ahí se ve una botita con un cordón. ¿Lo ven? La botita con el cordón, Camilo. Esta botita con el cordón era el símbolo de los campesinos, símbolo de su rebeldía, el símbolo de su rebeldía. Para entonces, de una manera rápida, no podemos, como sabemos, estos son elementos políticos, sociales y culturales, pero no podemos comprender la reforma protestante sin sus antecesores, los pre-reformadores que nosotros le llamamos. Que nosotros le llamamos pre-reformadores, pero que realmente en su momento fueron 100% reformadores. No estaban pensando en abrirle camino a nadie. Ellos estaban haciendo una lucha por reformar la iglesia. Pero obviamente nosotros le llamamos pre-reformadores en relación a los reformadores del siglo XVI. Es una injusticia, creo yo. Pero bueno, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos a Pedro Baldo. ¿Vemos a Pedro Baldo ahí? 1140, 1206 o 6, 5 o 7. Tenemos aquí a Juan Wycliffe y tenemos en tercer momento a Juan Hus. ¿Qué tienen en común estos tres pre-reformadores? En común estos tres pre-reformadores lo que buscan es un tema de la centralidad de las escrituras. Dos, el tema de la vuelta a la pobreza de la iglesia, o sea, a una iglesia humilde que no esté emparentada con el poder político y los intereses y la corrupción que la iglesia tenía en ese momento. Paul Tillich, ustedes recordarán a este autor, en su libro Pensamiento Cristiano y Cultura de Occidente, en el tomo 1, él hace un homenaje principalmente a Juan Wycliffe. Habló sobre el tema del bautismo, habló sobre el tema de los sacramentos, en el sentido de que es recogido posteriormente por los reformadores, principalmente Lutero y Calvino. Bueno, el mismo Zwingli también. Y hablamos de Juan Hus, que retoma todos estos elementos de Wycliffe, se para firme, y por pararse firme al final es asesinado, quemado en hoguera. Claro, Wycliffe es el antecedente a la revolución de Juan Hus. Y Juan Hus y Wycliffe de el mismo Martín Lutero. Martín Lutero confiesa ser deudor de Juan Wycliffe y reconoce la labor de Juan Hus como, digamos, hombres que intentaron reformar la iglesia. Esto es muy importante, pero también dentro de estos movimientos precursores de la reforma no solo vamos los clásicos, ¿verdad? Los clásicos, Pedro Baldo, Wycliffe, Hus, sino que también vamos a ver un movimiento ideológico, o sea, de ideas filosóficas importantísimo. Que esto yo quisiera rescatar, que por lo general no se estudia cuando uno estudia el tema de los antecedentes ideológicos de la reforma protestante. Uno se va directamente al tema de los pre-reformadores. Es importante reconocer dentro de todos estos elementos que configuran la nueva mentalidad moderna y que es la base sobre la que se hace posible la reforma, pero no solo la reforma,
como un movimiento local y contextual, sino la posibilidad de que la reforma protestante tuviera continuidad, peso y fuerza para llegarnos hasta nuestros días hoy día. Dentro de esos elementos casi no se estudia el tema de que en la filosofía, por ejemplo, jugó un papel importantísimo en la formación, como he dicho anteriormente, con algunos ejemplos, en la formación del pensamiento moderno y dentro de la formación del pensamiento de los modernos, el tema de la teología, como el tema de los universales y el nominalismo, por ejemplo. Para el tomismo de racionalidad aristotélica, el intelecto es el poder dominante para el tomismo. ¿Verdad? Para el escotismo, más franciscano diríamos, el poder dominante es la voluntad. Esta discusión filosófica pareciera vana, pero no es vana. Miren, si para la teología de la Edad Media, de la Alta Edad Media, el tema de la racionalidad del mundo, Dios es la razón absoluta de todas las cosas, del tomismo y la filosofía aristotélica. Entonces la razón es la dominante. La razón, entonces, el mundo está gobernado por la razón de Dios. Y esa razón de Dios se expresa en la razón del Estado o del imperio y en la razón de la iglesia. Y quien atente contra la razón de la iglesia y la razón del poder político, atenta contra la razón de Dios, porque esto está establecido en el orden racional de todas las cosas y de la creación. Entonces, todo elemento filosófico y político, como ven, van a tener alto significado religioso y teológico. Decir entonces de que no, la razón no es, sino es la voluntad, es decir, de que todo cuanto fue hecho por la voluntad de Dios, o sea, ¿y la voluntad de Dios qué es? Es el amor. Dios tuvo no la razón para crear, sino el amor para crear todas las cosas. O sea, en su voluntad están todas las cosas que se iban a crear y que se crearon de hecho, y las que no se crearon, que, o sea, como visibles, pero que son criaturas en el amor de Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque tiene una consecuencia sobre el tema de la subjetividad, sobre el individuo y una relación personal con Dios. O sea, con Dios ya no te vas a relacionar según la ley. Recuerden con Lutero, ¿verdad? La ley y el evangelio. Muy bien. Con Dios ya no te vas a relacionar según la ley, o sea, según la racionalidad, sino que te va a relacionar ahora según, desde el punto de vista de la Reforma Protestante, según la fe, según la gracia. Y la gracia es expresión del amor de Dios. Y la fe es expresión del amor de Dios, o sea, es expresión de la voluntad creadora, pero no solo creadora, sino salvífica de Dios. Antes se decía, bueno, con el tema de el tomismo, bueno, para conocer a Dios, requerís, puede tener la razón natural, indagar filosóficamente y llegar a los universales, a la metafísica, a la escolástica, y te puedes conocer a Dios, y después así la razón natural es iluminada por la revelación, y entre las dos son dos alas que te llevan al conocimiento pleno de Dios. Ya, eso es lo mismo. Pues. Pero resulta que si realmente el poder dominante no es la razón, entonces, sino que es la voluntad de Dios creadora, entonces cobra mayor sentido el quitar todas las mediaciones objetivas, racionales, eclesiales y políticas, y poder relacionarte a través de una creación, a través de la voluntad de Dios, vincular tu voluntad como individuo, como persona, con la voluntad salvífica y creadora de Dios a través de la gracia que se le sirve al ser humano en la fe en Jesucristo. Por eso es importante entonces entender que muchas ideas filosóficas de fondo le subieron de base, fuerza y sustento a muchas ideas teológicas. Otra de las cosas es el nominalismo y el realismo. El realismo es equivalente al idealismo, no. Y el nominalismo tiene que ver con el tema del nómino, o sea, las cosas concretas individuales.
El idealismo o el realismo en la discusión medieval son los universales, o sea, la esencia, la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la verdad. Son ideas realísimas, son ideas realísimas. Son poderes que determinan aquello en lo cual se convertirá cada cosa individual. Si recordamos a Platón y la línea neoplatónica, vamos a entender un poquito de este asunto, ¿no? Para el nominalismo, al contrario del realismo, lo único que existen son los particulares, o sea, las cosas. O sea, las cosas. Entonces, aquí se dice, se observa que la existencia de las cosas particulares son las que existen y no las ideas. O sea, preexistentes. La importancia del nominalismo, dice Tillich, es que destruyó los universales, en los que se contenía el Estado, la Iglesia y la familia. Es un elemento que permite la deconstrucción de la Edad Media para dar lugar a una nueva sensibilidad, la modernidad. Tillich dice sobre el nominalismo, sin él no hubiera podido desarrollarse la valorización de la personalidad en el mundo moderno, base real de la democracia, dice Tillich. O sea, en síntesis, con el nominalismo, mire, con el realismo se decía de que la iglesia, el Estado y la sociedad de cristiandad no era un invento humano, sino que era una realidad en la mente de Dios, en la razón de Dios. Era una realidad creada por Dios, entonces no podía ser negada. Pero viene el nominalismo y te dice, no, no hay tal cosa de ideales y cuestiones esenciales, sino que lo que es lo que existe en su manifestación particular, individual, concreta. No existe la idea abstracta de Camilo Ernesto. Existe Camilo Ernesto en cuanto que es un individuo. Digamos, no existe algo concreto que se diga humanidad, así en general. No, lo que existe es Camilo, Miguel, Griselda, Juan, Pedro. Obviamente que el conjunto de todos estos individuos y sus características comunes van a dar como resultado una idea generalizada, o sea, humanidad. Pero que esto es una abstracción, una idea posterior a algo particular, que es lo que realmente existe y que es Camilo Ernesto como individuo, Miguel como individuo, Griselda como un individuo. Igual María, Marta, igual el árbol, igual las piedras, igual las sillas. No existe como la silleidad, una idea eterna de silla y que las sillas concretas donde nos sentamos son sillas imperfectas, pero que existe una silla perfecta, ideal, esencial, que es el modelo original de la silla. No, lo que existen son las sillas concretas y las cualidades particulares que comparten todos los tipos de sillas concretas que existen en la realidad, pues dan como resultado la idea de silla. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que trata esta discusión entre el nominalismo y el realismo? Es importante para la teología de fondo, de la teología protestante, porque, como dice Tillich, la idea de los universales, o sea, del idealismo, echa al suelo la idea idealista, esencial, de que Dios en su razón ha creado la iglesia, el Estado, la familia, la sociedad de cristiandad en la Edad Media como una idea de su creación, de la razón, expresión de la razón de Dios. Por lo tanto, estas ideas esenciales vienen de Dios y por lo tanto no pueden ser trastocadas. No puede ser criticado el emperador porque él es representante de Dios. No puede ser criticado el Papa porque es representante de Dios, ni la iglesia, ni la familia. Todo eso tiene una estructura ontológica, ideal. Todo es creado por Dios, a las relaciones de desigualdad.
donde el hombre domina a la mujer, donde el señor feudal domina a sus vasallos, a su servidumbre, donde los vasallos no pueden pretender ni esperar, digamos, tener mayores privilegios. Entonces, el nominalismo te echa al traste estos idealismos y lo que te dice entonces es la vuelta al tema de los particulares, y ahí entonces tiene importancia el primer tema que tocamos, los estados nacionales como estados singulares, o sea, aparte de un gran imperio, o sea, las individualidades, pero no solo los estados como estados-naciones, sino el tema de las personas, o sea, yo como individuo tengo dignidad en mí mismo, y no porque me lo diga el Papa, la Iglesia, el emperador, nada, yo en mí mismo tengo dignidad, y ahí es que surge entonces el tema de el discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola, por ejemplo. Eso es importante. En general, por ejemplo, Anselmo de Canterbury y Abelardo también planteaban elementos sobre el tema de la centralidad de la Biblia, el tema de Cristo, que son importantes en sus obras. Por ejemplo, para Abelardo, lo que dice, para Abelardo, lo que resulta visible en la cruz de Cristo es el amor de Dios. Eso produce nuestro amor. Lo que posibilita el perdón no es un mecanismo objetivo, tipo Anselmo de Canterbury y el tema de la satisfacción del honor de Dios, sino el acto subjetivo del amor divino que evoca en nosotros amor hacia Él. Dígame si esto no está vinculado al tema de la justificación por la sola fe. Pero esto lo dijo Abelardo siglos antes. Y entonces, ¿y cómo? Lutero estudió obviamente a Abelardo, pero no solo a Abelardo, sino que Lutero estudió a Escoto, por ejemplo, a Duns Scoto. Y estos son ideas previas a la teología protestante del siglo XVI que fueron configurando la sensibilidad del espíritu y las ideas de una cultura donde van a surgir, que va a permitir que surjan personalidades como los reformadores, por ejemplo. Dicho eso, entonces, cerramos con el tema de que tampoco podemos entender la reforma protestante si no entendemos la conquista política y religiosa de Abya Yala, ¿no? Recordemos el descubrimiento que según los libros de historia de América por Cristóbal Colón, ¿no? 1492, misma fecha en que España se está reunificando, se echan a los judíos y moros que no quieren bautizarse ni quieren someterse al reinado católico. Se da la conquista de Centroamérica a través de Panamá con Pedro Dávila y a través de México con Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó por México y conquistó, ¿no? El reino de Moctezuma, ¿no? De Moctezuma, y aquí fue Pedro Dávila a través de Panamá. No se puede entender entonces, como les digo, el tema de la reforma protestante y sin ver el tema de la conquista política y religiosa. ¿Por qué? Porque es una España inquisitorial totalmente. Entonces, esa es la lógica que nos vino a Latinoamérica. Y entonces, y esto está vinculado como una reacción en contra de la modernidad, en contra del avance turco, en contra del protestantismo y su avance, como significado de la depravación de Europa para ellos. Entonces ellos querían la España católica, pura y sin mancha, y eso mismo quisieron llevar un catolicismo retrógrado de contrarreforma, antimoderno a América Latina. Pero es un poco también el tema de cómo las misiones protestantes, contra viento y marea, intentaron evangelizar, llevar el evangelio protestante a América Latina. Mientras que la reforma se extendía por toda Europa, también la fe reformada alcanzó a naciones en el siglo XVII. En Pernambuco, Brasil, así como el doctor Nabil Smith y Mount y otros autores presbiterianos nos han rescatado.
Entonces, ¿cómo en el siglo XVII las misiones, Calvino pudo financiar y enviar misiones a Latinoamérica, en el caso de Brasil, por ejemplo? ¿Cómo desde Alemania vinieron, en el caso de Nicaragua, en 1550, misioneros que entraron por el Realejo y fueron capturados y posteriormente fueron asesinados? Y usted, por ejemplo, aquí. Y entonces, pero cómo también esta empresa misionera protestante, vinculada al tema de la expansión territorial de Inglaterra, por ejemplo. O sea, vinculada al tema del mercantilismo, al tema de las colonizaciones y la dominación y la hegemonía británica en contra de nuestros pueblos. O sea, no es de, o sea, hay un lado positivo en un celo misionero por parte del protestantismo, pero a la misma vez, sobre la base de la expansión imperial, colonial, de los países donde se ubicaban los centros misioneros, las iglesias que enviaban a los misioneros a Latinoamérica.